Muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo nos encontramos acá para este espacio que llamamos Maná para el Desierto, en donde pretendemos también ofrecer elementos para entender el momento que vivimos y muy especialmente acercándonos a la palabra de Dios. Bien, hoy quisiera, en estos últimos días estamos dedicándonos como a una pequeña introducción a la Biblia para que la próxima semana ya podamos tomar textos y hacer estudios allí, aprovechando que estamos en familia y construir así lo que llamamos nosotros iglesias de casa. La parroquia es un conjunto de iglesias de casa o iglesias domésticas, y cuando está en el centro especialmente la palabra de Dios. Bien, entonces vamos hoy a trabajar otro tema que tiene que ver con por qué llamamos la Biblia palabra de Dios. Pero además vamos a hablar de quiénes escribieron la Biblia y cómo surgieron estos textos que nosotros tenemos en la Biblia. Bien, comenzamos entonces con lo primero. Allí en el capítulo tercero de la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, aparece lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La primera frase dice: toda escritura es inspirada por Dios. Precisamente por lo que es inspirada por Dios, nosotros podemos decir, este texto, este libro es palabra de Dios. Es palabra que Dios dirige a su pueblo o a nosotros para orientar y para iluminar nuestra vida. Bien, hablemos un poco de lo que es la inspiración. En el ambiente griego, cuando había una obra, sea de pintura, sea un poema, sea también una canción, y también hoy nosotros, cuando vemos una obra magnífica, bella, impactante, que asombra, podemos nosotros casi que decir, este artista realmente estaba muy inspirado para que de su inteligencia o de sus manos plasmara esta obra. Pues bien, los griegos decían que quienes inspiraban eran las musas, figuras femeninas que trabajaban especialmente casi como que soplando, diciendo al oído o moviendo también incluso las manos del artista para que de su persona saliera una magnífica obra, un poema, una escultura, una canción, en fin. Entonces, ya entre los griegos se hablaba de lo que era la inspiración, es decir, ese movimiento que se da en la persona para que produzca una obra magnífica, bella, hermosa. En la Biblia, nosotros, como el texto que acabamos de leer, hablamos de inspiración a ese movimiento por el cual Dios actúa no solamente en el pueblo para orientarlo hacia el bien, o en personas individuales para orientarlas al bien, sino que también actúa en personas concretas, muy especialmente en su inteligencia, en su corazón, en su voluntad, para que ponga también por escrito, dado que estos son escritos, aquello y solo aquello que Dios quiere que quede consignado o escrito para nuestra salvación. Entonces, estos textos son inspirados por Dios, y son inspirados por Dios actuando en esos diferentes momentos, en la vida de un colectivo social, como el pueblo de Dios, en la vida de personas individuales, también cuando hablan en nombre de Dios,
Por ejemplo, cuando el profeta dice oráculo del Señor, es decir, esta es una palabra del Señor. Cuando dice así dice el Señor, ahí está actuando Dios en la mente, en el corazón, en la boca de, diríamos así, de este hombre, profeta, por ejemplo, para que hable palabras de Dios. Dios la inspira para que pronuncie o sirva de altoparlante, diríamos así, de Dios. Bien, pero también actúa en las personas que pones por escrito. Entonces, podemos nosotros resumir esta parte de esta forma. ¿Cómo inspira a Dios? Primero, en el colectivo social, en el pueblo, en sus deseos, en sus aspiraciones, en llamados de atención por vacíos que se dan de bondad y de bien. Así está actuando Dios, revelando como su voluntad y lo que se opone a su voluntad en el acontecer del pueblo y en la historia. Segundo, en personas individuales, por ejemplo, el profeta, en un gobernante, en una persona líder en el pueblo, moviéndolo siempre, digamos, a búsqueda del bien o a ayudar al pueblo a discernir de tal manera que distinga lo bueno del mal, el bien del mal, pero también y finalmente actúa muy especialmente en una persona, hombre o mujer, para que escriba, ponga por escrito, después de que vea las cosas, los acontecimientos, los hechos, como los ve Dios, y ponga por escrito aquello y solo aquello que Dios quiere que quede escrito para nuestra salvación. Entonces, la Biblia es un libro en el que nosotros encontramos pues el camino de la salvación. Pueden haber muchos detalles que tienen que ver con historia, con ciencia, con fechas, con hechos, en fin, y a veces no coincidir con lo que realmente sucedió. Porque es que lo que le interesa a Dios y lo que interesa precisamente al autor sagrado, llamado todo un conjunto de personas autor sagrado, es precisamente el tema de la salvación. Aquí yo no puedo buscar en últimas datos de ciencia, aquí yo no puedo buscar datos de biología o datos de física, no, porque ese no es el interés de la Biblia. El interés de la Biblia es comunicar lo que Dios desea que alguien escriba y que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, Dios inspira así, Dios mueve inteligencia para que entienda, comprenda, corazón para que ame la palabra y voluntad para que la persona ponga por escrito lo que Dios quiere que quede escrito para nuestra salvación. Entonces, esa es la inspiración. Si entre los griegos eran las musas las que inspiraban a los grandes sabios, en la Biblia es Dios, y concretamente a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, para que esta persona vea las cosas como las ve Dios y ponga por escrito. Así surgen entonces los textos, y por eso nosotros decimos o leemos como en el texto que hemos leído, toda escritura, todo esto, palabra, es inspirada por Dios. Luego yo puedo decir palabra de Dios. Si bien hay algunas cosas que a uno le parecen un poquito raras, pero es otro momento, en otro momento explicamos por qué hay cosas que realmente dicen, pero esto es inspirado por Dios. Sí, pero hay que entender que Dios inspira siempre pues con el lenguaje limitado humano, que Dios inspira también con la limitación de la comprensión humana. Dios no puede tampoco anular la comprensión humana, anular el lenguaje humano. Dios no puede anular los hechos. No, simplemente se revela un pueblo en esas condiciones, en esa historia, con esas costumbres, y que va entendiendo poco a poco las cosas de Dios. Entonces por eso encuentra uno a veces incluso cosas que le repugnan, hechos de violencia. Por ejemplo, que Dios mande
a Saúl matar hombres, mujeres, niños de pecho. Entonces hay que saber entender esos textos, porque en realidad por eso la perfección de la revelación o la manifestación de Dios se des con Jesús. Bien, ahora, ¿cómo surgen estos textos? ¿Cómo surgieron estos textos? Es necesario que nosotros entendamos que hay 3 momentos en un texto. Primero, ¿qué hubo? Los hechos. Algo sucedió. Algún acontecimiento se dio en una determinada época, en un determinado lugar. Siempre hay un hecho de base. Del hecho se guarda memoria. Alguien cuenta el hecho. Alguien guardó recuerdos del hecho. Entonces, el hecho se archiva, diríamos así, en la memoria de una persona, o en la memoria de un grupo, o en la memoria del pueblo. Y un hecho que lo van pasando de padres a hijos. Ese es el estilo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que guarda memoria. Incluso Dios lo invita a que permanentemente haga memoria y que comunique a los hijos lo que ellos han vivido. Ejemplo, capítulo 8 del Deuteronomio. Dice Dios, refiriéndose al hecho de la marcha por el desierto, de la liberación de Egipto y la marcha por el desierto, dice Dios lo siguiente: acuérdate de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardabas o no mis mandamientos. Perfectamente puede aplicarse diríamos así, lectura al momento de pandemia que vivimos. Dios nos pide que no olvidemos también cómo va actuando Dios y conduciendo también la historia para sacarnos también pues a feliz término. Pero aquí le pide Dios al pueblo que guarde la memoria, y como lo va a decir, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, va a decir que estas palabras las guardes, y dice, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa o estés en camino. Dios mismo invita a guardar la memoria. Entonces llevamos el hecho, se guarda la memoria, pero después alguien decide poner por escrito, cuando aparece también la escritura, alguien decide poner por escrito el hecho, como fue contado o como fue transmitido mejor. El hecho, como fue contado, entonces ahora lo ponen por escrito. Y así entonces no solamente está la memoria, sino también está el escrito que guarda el hecho. Un ejemplo ya del Nuevo Testamento. El hecho. Un día Jesús entró en casa de Zaqueo, y esto pues escandalizó a los piadosos de la época, especialmente a los fariseos. Ha entrado a casa de un hombre pecador. Ese es el hecho. Un día Jesús entró y la gente, los piadosos, murmuraron y criticaron, y Jesús llegó y se sentó allá con Zaqueo y le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bien, pero ese hecho, ¿quiénes lo vieron? Los discípulos de Jesús. Y entonces lo guardaron ¿en dónde? En la memoria. Todo lo que veían de Jesús, que multiplicación de los panes, que curación de un leproso, lo guardaban ¿en dónde? La memoria, en la memoria. Y después lo volvían predicación. Entonces, digamos, cuando anunciaban a Jesús, cuando los discípulos van por una parte y otra evangelizando, ¿qué compartían o qué contaban en su predicación? Los hechos, lo que habían vivido con Jesús. ¿Y por qué? Porque los tenían guardados en la memoria, esa capacidad de recordar o de traer al presente el pasado. Pero como los apóstoles se iban muriendo y ya no había quien fuera testigo directo
de lo que pasó con Jesús, ¿qué hacían? Alguna persona que oyó predicar o hablar de esos hechos, un discípulo de los discípulos o un oyente de predicaciones de los discípulos, decidió ¿qué? Poner por escrito. Y entonces así aparece, por ejemplo, en el capítulo 19, en Lucas, que se pone el hecho que había sucedido, que habían contado o predicado, y le pone por escrito. Una vez entró Jesús en Jericó y pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudador de impuestos, rico, trataba de ver a Jesús. Entonces tenemos el escrito. Bien, entonces así surgen los textos en la Biblia. Hay un hecho histórico, un hecho que se dio, llámese entrega de las tablas de la ley, llámese paso por el Mar Rojo, llámese travesía por el desierto, llámese anuncio del ángel a María, llámese pérdida del niño Jesús, llámese bautismo de Jesús, un hecho. Se guarda en la memoria, el pueblo o una persona lo cuenta, lo transmite de generación en generación, hasta que alguno decide poner por escrito eso que le han contado también a él. Y así que surgieron los textos, o este texto surge. Entonces, este texto, ¿qué es lo que recoge? Los hechos que sucedieron, la memoria, digamos, que fue transmitiendo esos hechos hasta que se puso por escrito. Así surgen los textos en la Biblia. Bien, y ahora la pregunta, bueno, ¿y quiénes escribieron estos textos? En realidad son muchas manos. Uno se refiere al autor sagrado, pero el autor en últimas, dado que fue el que inspiró, pues el autor último de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo, que fue el que inspiró a hombres y mujeres para que escribieran aquello y solo aquello que Dios quería que quedara escrito para nuestra salvación. Entonces, el autor último y principal de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero, digamos, Él ha actuado, ha inspirado, ha movido a muchas personas, también escritores, para que pongan por escrito estos textos. Son muchas manos, no podemos decir que el autor es uno solo. Por ejemplo, que los salmos, no, los salmos tienen muchas manos, porque fueron muchas oraciones que se compusieron y después alguien, por ejemplo, los recopiló. Algunos se atribuyen, por ejemplo, a David, otros se atribuyen también a Salomón, en fin, otros se atribuyen a personas que hacían peticiones, que daban gracias, los salmos. Los libros de Moisés, sí, se atribuyen a Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, pero tienen muchas manos, muchas tradiciones que las conservaban, por ejemplo, en la memoria tribus, y que después alguien recogía todas esas narraciones, todas esas tradiciones, las ordenaba y las ponía pues por escrito. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Muchas manos, muchas personas, hombres y mujeres. Algunos de pronto escribieron por ahí una cosa muy pequeñita, un relato muy pequeñito o unas frases pequeñas, pero poco a poco se fueron compilando y entonces recogiendo hasta dar forma a los textos grandes. Pero así de manera general podemos decir, bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué escritores aparecen? Primero aparecen historiadores, es decir, personas que hacen narraciones de acontecimientos. Entonces uno podría decir, hay escritores en el Antiguo Testamento que son como historiadores. Hay otros escritores que son profetas. Ahí encontramos desde Isaías hasta el último que encontramos acá, Malaquías. Entonces hay personas que digamos que son profetas, que escribieron textos relativos a la palabra que Dios quería hacerle saber al pueblo. Pero hay una cosa que hay que entender. El autor que aparece ahí no siempre es el autor que escribe, porque Dios no llamó a profetas, usted sabe escribir para que usted me pueda, transmitir al pueblo lo siguiente. No, Dios llama e inspira personas que hablan, pero esos profetas a veces tenían como una especie de escuela.
es decir, oyentes que recogían sus oráculos, que recogían sus profecías, y después esos discípulos de esos profetas ponían por escrito lo que habían oído de la predicación del profeta. Entonces no siempre, cuando digamos, no sé, Ezequiel, pues digamos, ciertamente hubo un profeta Ezequiel, pero es posible que él haya escrito, o de pronto también encontremos aquí en el texto de Ezequiel también la mano de algunos de los discípulos que oyeron las profecías de Ezequiel. También encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, unas personas que son como sabios, personas que tienen que ver con, educar a los jóvenes, a la misma gente, a los adultos, para vivir bien y ser feliz. Entonces, había escritos que tenían que ver con cómo vivir, cómo saber vivir bien, cómo vivir una vida feliz. Entonces, así encontramos, por ejemplo, digamos, Eclesiástico, Sabiduría, Eclesiastés, textos como los salmos, que son también prácticamente sabios. Bueno, son textos que tienen que ver con el aprender a vivir. El libro de Job, incluso. Bien. Y finalmente vayamos al Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Pues ahí hay primero 4 personas muy importantes para nosotros, que son los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué contaron? Pues siempre la historia de Jesús, con el fin de que quien quisiera ser rescatado, salvado por Jesús, entonces encontrara la vida de Jesús y pudiera a través del escrito confiar, creer en Jesús al conocerlo. Encontramos entonces evangelistas. Encontramos también algunas historias, como por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es prácticamente como un libro de historia de la evangelización en sus comienzos. Después encontramos una serie de cartas, por ejemplo, de Pablo, 14, 7 se consideran originales, otras 7 se atribuyen a él, es decir, algún discípulo de Pablo puso por escrito predicaciones también de Pablo que recordaba. Después encontramos también otros escritos que son como ya atribuidos a algún discípulo, por ejemplo, las cartas de Juan o de Pedro o Santiago, pero que en realidad son otros escritos y se llaman escritos católicos, en el sentido de abiertos o universales también. Bueno, ¿qué faltaría decir? Bueno, la Biblia fue escrita en varias lenguas: en hebreo, la mayoría, el Antiguo Testamento, y partecitas en en arameo. Entonces, escrita en hebreo y algunas partes en arameo, que el arameo fue el idioma materno de Jesús. Y el Nuevo Testamento lo encontramos escrito en arameo. Parece que un original de Marcos ciertamente debe existir, pero la mayoría fue escrito en griego. Entonces son las 3 lenguas que se manejan en la Biblia. Bien, dejemos ahí. Nuestra Biblia tiene 76 libros. La Biblia que nosotros usamos, 73, perdón. Y pues dejamos aquí esta parte y esperamos encontrarnos la próxima semana con la novedad de entrar ya a tomar textos que alimenten la vida de familia. Que Dios los bendiga. Muy buena tarde.